Hermano, tenemos 3 preguntas fáciles y 4 difíciles. Bueno, dame los fáciles primero. ¿Qué opina el hermano Ricardo Marín del tercer uso de la ley? Es muy buena doctrina. El tercer uso de la ley es que la ley de los 10 mandamientos, permítame mover las piernas un poco, la ley de los 10 mandamientos aplica todavía al cristiano, que es para nosotros guardar los 10 mandamientos. Por eso dice en Apocalipsis 14:12, esos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen fe en Jesús. O es decir, la ley y el evangelio. Y el tercer uso de la ley es correcto y muy buena doctrina. ¿Es vigente para los cristianos? Sí, es vigente. Sí. Okay. Cristo dice, otro mandamiento le doy, que ames como yo los he amado. Los 10 mandamientos son la expresión del amor de Dios, y Cristo añadió no solo que hay los 10 mandamientos escritos en piedra, ahora el Espíritu Santo los escribe en el corazón, como hemos leído en Hebreos 8, pero también lo que está escrito en piedra, lo está escrito en el corazón. Cristo reenfatiza, dice, está escrito en mi vida, viva como yo he vivido. Y él dijo, yo he vivido conforme a la voluntad de mi Padre. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirlo. Entonces tenemos escrito en piedra, escrito en el corazón y escrito en los 4 evangelios, la ley de Dios y cómo debemos vivirlo, como Cristo lo vivió. Ok. Pregunta 2. Según Apocalipsis 3:12, ¿cómo venceremos? Apocalipsis 3:12. ¿Cómo venceremos o cómo vencemos? En Apocalipsis, en las 7 iglesias, a cada iglesia el Espíritu Santo da un mensaje al final del mensaje de Cristo. Cristo está escribiendo cartas a su novia y cada mes escribe otra carta para cada iglesia. Hay 6 meses y el 7º mes es el mes del matrimonio. Y él escribe una carta, pero el Espíritu Santo añade un PD, se puede decir, un postscripto, y en cada uno dice al que venciere. Y en el 3:12 dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y después, ¿qué dice? ¿Lo que el Espíritu dice a Filadelfia? No, no lo dice. Dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada vez en las 7 iglesias el Espíritu da una promesa para el que venciere. Y Cristo dijo, yo he vencido. Así que vencer quiere decir pasar el juicio. El que pasa el juicio final recibirá las bendiciones de cada una de las 7 iglesias. Las bendiciones son para todos, que sea de Sardis, si sea de Filadelfia, si sea de Laodicea, si sea de Éfeso, si sea de Tiatira, si sea de Pérgamo, si sea de Esmirna. Las bendiciones son para todos los que pasan el juicio final. Por eso es importantísimo que pasemos el juicio final. Amén. Pregunta 3. ¿Cómo podía ser Jesús sacerdote en la tierra si él era de la tribu de Judá y para ser sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví? Sacerdote y ofreció él mismo su sacrificio.
Sí, en la tierra, él fue el cordero y se ofreció a sí mismo. Dice, yo entrego mi vida y me levanto a mí mismo. Puedes decir que él fue el sacerdote y el cordero, el sacrificio en la cruz, ¿no? Y él también fue profeta, porque fue profeta, sacerdote y rey, y fue profeta en sus predicaciones en la tierra. Pero Hebreos habla en cuanto a esta pregunta, y en el capítulo 7 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió de la derrota de los reyes, y le bendijo. Y después pone la idea Pablo que Jesús es del orden de Melquisedec y no del orden de Aarón. Y por eso dice entonces en el verso 12 de Hebreos 7, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. O es decir, la ley de que los hijos de Aarón eran los únicos para ser sumo sacerdote ya pasó. La ley de Moisés, los preceptos de Moisés, estos fueron clavados en la cruz, según dice Colosenses 2:14 y Efesios también 2:15, yo creo. Y aquí está diciendo, porque cambiado el sacerdocio, es necesario es que haya también cambio de ley. Por eso Cristo puede ser, porque dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, era del tribu de Judá, ¿no? Cristo. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley de mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de la vida indestructible. Cristo era uno que no iba a morir, y Cristo era sacerdote y rey a la vez, como Melquisedec. Y en Salmos fue prodicho que vendría, porque dice, pues se da testimonio de él, Salmo 114, el verso 17 de Hebreos 7, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Muchas gracias, hermano Marín, por la clara respuesta. Pregunta 4. Aquí empiezan las difíciles. ¿Cómo armoniza usted Salmo 26, del 1 al 4, donde David dice, júzgame, oh Señor, con Salmo 143, número 2, que dice, no entres en juicio con tu siervo? ¿Cómo se pueden armonizar esas dos citas? Salmo 146, verso 2. 143, 2. 143. Sí. Vamos a leer Salmo 143. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Comienza entonces pidiendo a Dios de contar a su cuenta a David la justicia de Dios y no la justicia suya. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Es lo que dice Romanos 3:20, ¿no? Romanos 3:20 sí. Dice. De Romanos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él,
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y dijo el verso 19 de Romanos 3, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Tenemos que tapar la boca ante el juicio de Dios. No tenemos nosotros nada para presentar para ser justificados en el juicio final, para ser aceptados en el juicio final. Por eso dice David, no entres en juicio con tu siervo. ¿Por qué? Porque quiere que entre en juicio con el sustituto de su siervo. Y si tú presentas a Dios, a Cristo, Dios va a decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero si tú te presentas en el juicio final, en su propia justicia, no tendrás esperanza de pasar el juicio. Por eso tienes que tener sumo sacerdote que te representa. Por eso yo entiendo que David dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Pero sabemos que Romanos 4:5 dice, Dios justifica a los impíos. Entonces es porque presentamos a Dios la justicia de nuestro sustituto y garantía. Por eso quedo con la idea de que es necesario que pedimos a Dios que nos juzgue. Pero como David dijo en el Salmo 26, él está confiando no en su propia justicia, porque dice, examina toda mi vida, eso sí hay que hacer. La examinación de la vida es para mostrar si uno tiene fe o no. Como Santiago dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré el mío por mis obras. Nuestras obras muestran si creemos en Cristo o no. Y si nuestras obras muestran que creemos en Cristo, tenemos sustituto y garantía y podemos orar con David. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Y lo mismo dice David, júzgame, oh Jehová, como 4 o 5 veces en los Salmos. No veo entonces contradicción entre Salmo 143 y Salmo 26, porque en el 143 entiendo que está hablando, no júzgame a lo que yo soy, sino a mi sustituto. Gracias, hermano. Pregunta 5. En este juicio final, ¿se examinan mis obras de la fe o las obras que ha realizado Cristo por mí? La revisión es la examinación de nuestras obras. Nuestras obras son hechos no solamente por fe. Fe es tener sustituto. No estamos hablando de lo que Cristo hizo, estamos hablando de lo que nosotros hemos hecho. Será examinado todo, dice Eclesiastés, ¿no? Como lo puso el sabio Salomón, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. No está hablando a Cristo, está hablando a nosotros, a los seres humanos, porque esto es el todo del hombre, no es el todo de Dios. Porque Dios, ahora entre Dios, traerá toda obra, son nuestras obras, a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Cristo no hizo nada mala. Así que estamos hablando de nuestras obras, las buenas y las malas entrarán en juicio, serán examinados. La Escritura dice, somos juzgados según nuestras obras, no por nuestras obras. Nuestras obras no nos dan la vida eterna. Nuestras obras no nos dan la salvación final. Nuestras obras no nos dan la justificación final. Nuestras obras son la evidencia de que si estamos creyendo en Cristo o no, si estamos confiando en nuestro sustituto y garante. Esto es la posición de nuestras obras, pero tienen que ser examinados
antes de que Cristo entonces nos representa, porque Él no va a representar a ninguno que no tiene evidencia. En todo juicio hay que tener evidencia, nuestras propias obras, no las de Cristo, nuestras propias obras, hechos con la ayuda del Espíritu Santo, purificados por la sangre de Cristo, son presentados en el juicio como evidencia de que tenemos un sumo sacerdote que nos representa. Bien. Sexta pregunta. Según Hechos 3:19, ¿de qué depende la terminación de la obra y la lluvia tardía del Espíritu Santo y la venida de Cristo? ¿De algo que ocurre en la tierra, entre paréntesis, arrepentimiento y conversión, o la obra final de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial? Vamos a leer del verso 17 de Hechos 3. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, es matar a Cristo, ¿no? Como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, Jesucristo había de padecer. Así que pone bien claro el Evangelio, Cristo y el crucificado. Y dice, vosotros han pecado, pero Cristo ha pagado por tus pecados, ha muerto en tu lugar. Y después dice, así que, sabiendo el Evangelio, conociendo que te es predicado el Evangelio, entonces tú puedes ser juzgado. Cuando es predicado el Evangelio, y dice que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y la pregunta es, ¿qué tiene que haber cumplido antes de esto? No, la pregunta es, ¿la lluvia tardía y la venida de Cristo depende de algo que ocurre en la tierra, como el arrepentimiento y la conversión, o de una obra que ocurre en lugares celestiales, la obra de Cristo en el santuario celestial? Depende de las dos cosas. Depende de las dos cosas. En la tierra debe haber arrepentimiento, debe haber conversión, debe haber enviar pecados de antes a juicio, debe haber petición para que sean juzgados. Debemos entrar por fe al lugar santísimo. Esto entonces traerá el juicio en que Dios va a juzgar. Dios está esperando suplir la tercera parte de los ángeles celestiales que fueron botados del cielo. Y cuando cumple este número, y cuando entremos por fe al lugar santísimo, hay una obra en la tierra que nos toca hacer. Y hay una obra en el cielo que a Cristo le toca hacer, de ser juez y abogado nuestro. Al resultado de su obra de juicio, con el borrar de los pecados, viene la lluvia tardía. Sin el borrar de los pecados, nadie recibirá la lluvia tardía. Y debemos congregarnos. Es como el día de expiación típico en el desierto. Hay que congregar, hay que estar en ayuno, hay que estar confesando sus pecados y confiando en su sumo sacerdote. Si el pueblo de Dios hagan estas cosas, Dios puede juzgar y terminar la obra, y vendrá Cristo después de la lluvia tardía que se perfecciona al grano. La última pregunta. Esta obra de justificación final que realiza Cristo por los suyos es lo que los pioneros llamaron la expiación final. Sí. Entonces, la expiación fue hecha en la cruz para todo ser humano. Esa es una expiación completo para todo ser humano. Pero tiene que ser aplicado.
y es aplicado a los que creen en Cristo y los que siguen creyendo en Cristo, como hemos visto la obra diaria de la justificación, y los que siguen en Cristo hasta el fin serán salvos, y la expiación final es la justificación final, es la obra de Cristo en el lugar santísimo, donde está sellado el pueblo que va a formar su iglesia triunfante, que será la esposa del Cordero. Entonces no hay dos expiaciones, sino una es consecuencia de la otra. ¿Dos qué? No hay dos expiaciones, sino que una es consecuencia de la otra. No se puede decir consecuencia, porque si fuera consecuencia, todo ser humano será salvo. Tenemos que decir, hay una sola expiación hecha en la cruz. Y esta expiación es hecha para todo ser humano. Pero esa expiación tiene que ser aplicado individualmente a los que creen en Cristo. Los que no creen en Cristo no tienen puesto a su cuenta esta expiación. Esta expiación es como el perfume de María. El perfume llenó toda la sala, pero no todos apreciaron el perfume. Los que aprecian el perfume de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, estos tendrán la expiación personal o final, se puede decir, aplicado a su cuenta. Los que no aprecian lo que Cristo ha hecho, no recibirán la aplicación de esa única expiación a su cuenta y no serán salvos. Concluyendo, hermano, hay una salvación que fue ganada y esta debe ser aplicada. ¿Es eso lo que queremos decir? Repite, por favor, no entendí. ¿Retardación? Hay una salvación ganada en la cruz, consumada, y esta debe ser aplicada. ¿Eso es lo que queremos Correcto. Decir? Sí, la salvación que fue ganada en la cruz fue ganada para todo ser humano. El Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Y Él ha hecho la obra para todo ser humano sin excepción de ninguno. No somos calvinistas que creemos que Dios solo murió por los seleccionados, los selectos, ¿no? Dios, Cristo Jesús, murió por todo ser humano. Pero este es en el atrio, en el altar de bronce. Pero la sangre en el atrio no justifica a nadie. La sangre en el atrio tiene que ser llevado por el sumo sacerdote o por los sacerdotes adentro y esparcido en el velo, según los que confiesan sus pecados, según los que entran en el atrio. Entrando el atrio está la cortina blanca de la justicia de Cristo. Si estamos dentro de Cristo, seremos salvos. Si estamos fuera de Cristo, no seremos salvos.